Nuestro mundo, ahorita estamos viendo que la venida de nuestro Señor se acerca, ¿no es cierto? La venida de nuestro Señor se acerca. Entonces, esta noche, aunque no es el tema de nuestra noche, es un tema que, aunque es difícil de estudiarlo y escudriñarlo y escucharlo, ¿verdad? A la misma vez es un tema de esperanza, ¿no es cierto? Lo cantó nuestro hermano Oscar en el primer canto. Es un tema, es una historia, es algo que aconteció, que trae esperanza a nuestras vidas, que trae un cambio a nuestras vidas y que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús hemos recibido vida nueva, right? Hoy vamos a leer nomás una porción que se encuentra en el capítulo 27 de Mateo. Si voltean conmigo en sus Biblias, vamos a leerlo y luego quiero compartir algo que para mí fue muy interesante, pero a la vez it was ugly, fue feo también. Lo estaba compartiendo con mi esposa anoche antes de acostarnos y me empecé hasta a sentir físicamente así como me dio asco. Le estoy siendo sincero. Y dijo ella, ¿cómo lo vas a hacer mañana? Le dije, no, ya mañana se me quita. Ya no lo voy a sentir porque voy a estar más nervioso que nada. Pero es que hace unos años atrás, un profesor de la Universidad de Azusa Pacific University, aquí en Azusa, sacó un artículo que intituló La ciencia de la crucifixión. Quizás la han leído o quizás han leído algo, porque hay muchos, han salido muchos artículos. Y lo quiero compartir un poquito, unos detalles para nosotros quizás ver un poquito más de lo que quizás sucedió con nuestro Señor Jesús durante este día y este proceso que Él pasó, esta experiencia. Las palabras que estoy usando son muy livianas, realmente no expresan lo que Él pasó, lo que Él sufrió, ¿okay? Pero vamos a leer, ¿están todos ahí? El capítulo 27. Ok, antes de leer, ya sabemos que Pilato se ha lavado las manos, ¿verdad? Él ha entregado a Jesús. Es más, él pidió, ¿verdad? Si encontraban algo, porque él no encontraba algo para culpar a Jesús, ¿verdad? No encontraba algo para culparlo, para mandarlo a ser ejecutado, para mandarlo a la muerte, ¿right? ¿No es cierto? Y algo muy interesante que hace unas semanas atrás que di en el estudio de inglés fue que en el Evangelio de Juan aún empecé yo a ver que posiblemente, no estoy diciendo que esto fue, sino que posiblemente Pilato había empezado a pensar un poquito más profundamente en quién él estaba juzgando. Porque hay una porción en el Evangelio de Juan donde dice que él le empezó a entrar el temor. ¿Me están siguiendo? Dice que se atemorizó cuando le empezó a preguntar quién eres, de dónde vienes, y que Jesús en unas de esas preguntas no le contestó, pero en otras le decía, como cuando le dijo, ¿no sabes tú que yo tengo el poder? ¿Recuerdan esa parte? Para darte libertad. Y luego Jesús le contesta y le dice, tú solamente tienes poder porque lo has recibido de lo alto, ¿verdad? Algo más o menos en esas palabras, right? Pero en esa interacción que tuvo Pilato con Jesús, Juan, él escribe que Pilato le empieza a entrar un temor muy profundo, y me puse a pensar que si sería posible
que durante esa interacción, al escuchar de los sueños que había tenido su esposa, que aún aquí Mateo también lo graba, quizás él empieza a dudar en que la gente es la que está equivocada y no Jesús. ¿Me están siguiendo? I don't know, yo nomás empecé a ver eso y dije yo, maybe Pilate, quizás Pilato empieza a decir en su corazón, pero nunca lo admite, right? Ok, entonces aquí llegamos, el pueblo pide que suelten a Barrabás, ¿verdad? Que el cual su nombre significa hijo del padre, no sé cuántos sabían eso, ok, Father's Son, o hijo del padre, muy interesante, ¿verdad? Que su nombre tenga ese significado, porque luego entra Jesús, que es el hijo del padre, right? Isn't that interesting? Entonces ellos cuando piden a Barrabás, ¿verdad? Yo creo también en ese momento Pilato está diciendo, les estoy ofreciendo a alguien que no le encuentro culpa, y en la otra mano les estoy ofreciendo a alguien que es culpable, que es un criminal de los peores, the worst, dice él. Y me están pidiendo al que es sin culpa, al que no le he podido encontrar yo nada por qué culparlo y mandarlo a ser ejecutado. Come on, right? Qué interesante eso. Entonces piden a Barrabás, ok, crucifíquenlo, dice él, el verso 22. Les pregunta por qué y les siguen diciendo crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua, se lavó las manos delante de la gente, dice, soy inocente de la muerte de este hombre. Allá ustedes. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar. Ok, aquí entramos ahora a este escenario. Pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificara. Y luego dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Llevaron a Jesús al palacio, o como le llaman, ¿verdad? El pretorio. Y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Entonces todos imagínense, ¿verdad? En nuestras mentes al estar leyendo esto, estamos viendo, vienen los soldados del gobernador, viene una tropa que puede variar el número de una tropa, puede ser de unos 50, quizás hasta unos 200. No dice específicamente, pero estaba buscando y que una tropa puede ser 20, 25, 50, dependiendo en el ejército, pero puede ser también de tan grande como de 200 personas. ¿Okay? Se arrodea la tropa alrededor del Señor Jesús. Se reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. ¿Me están siguiendo? Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Y luego miren cómo le hacen lo siguiente, arrodillándose delante de él, se burlan. Ahora, imagínense, ha sido él azotado, ¿verdad? Verso 26 dice que fue azotado. Después de ser azotado, le ponen sobre él ese manto. Ahora están alrededor de él, le ponen la corona de espinas, ahora están alrededor de él, arrodillándose, burlándose de él, y le están diciendo, ¡viva el rey de los judíos!
Imagínense qué tan feo sería ese escenario, ¿no? También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. So, ya tiene la corona de espinas. No creo que se la colocaron con cuidado, tampoco. Right? Después de ponerle la corona de espinas, le empiezan a pegar con esa vara en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto. Que ahorita estoy pasando esto muy lento porque vamos a entrar a ese artículo que les voy a compartir de la ciencia de la crucifixión para ver más en detalle lo que está pasando en lo que estamos leyendo. Le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Hasta ahí. ¿Okay? Dice, ya son las 7:40. Dios mío. Ok. Voy a leer esto, no muy breve, pero vamos a entrar ahora y quiero que nomás escuchen estos puntos. ¿Okay? Ya leímos, Pilato ordena que se azote a Jesús, ¿correcto? En esos días se exigía por la ley hacer esto a cualquier persona que encontraban culpable de ser criminales, ¿verdad? De haber cometido tantas ofensas, de llegar a este nivel de ser crucificado. La crucifixión era la manera máxima, más fea, más horrible de alguien ser ejecutado. ¿Estoy usando la palabra execute correctamente? Sí. Entonces, era por ley. Y era ley romana. Antes de ser crucificado, le azotaban. Ahora escuchen este detalle. Tradicionalmente, cuando iban a azotar a un criminal, lo hacían, le quitaban todo su vestidura. Lo hacían enfrente de toda esta gente y estaba desnudo, sin ropa, sin nada, completamente desnudo. Y el azote abarcaba la zona desde los hombros hasta la parte superior de los muslos. ¿Okay? El látigo, Nikki, you can put up that first image. El látigo estaba formado por varias tiras de cuero. En el centro de las tiras, aquí es un poco diferente, ¿okay? Lo que encontramos. Dice aquí que en el centro de las tiras, aquí lo tienen las puntas, tenía estas bolitas que son hechas de lead. Lead es plomo. Entonces son muy duras, right? Bolas de metal o de plomo que golpeaban la piel provocando, y corríjanme si lo pronuncio mal, hematomas profundos. ¿Okay? Luego, en los centros de las trenzas, lo que ven ahí en blanco eran como trozos de hueso de cordero, pero no eran trozos, eran trozos filosos, tenían filo que lo metían. Entonces, al golpear, no nomás era un golpe fuerte, sino que como que entraba a la carne, no nomás la piel, la superficie, pero a la carne. Cuando el hueso entra en contacto con la piel, estos huesitos que vemos ahí, el hueso, dice que se clava en los músculos, arrancándole trozos de carne y dejando al descubierto el hueso. Qué feo, ¿no? Imagínense, no era nomás una o dos veces. Dicen que a veces también al golpear, esas trenzas a veces se doblaban alrededor del rostro y empezaban también a arrancar, ¿verdad?
arrancando trozos de carne y dejando al descubierto el hueso que hay debajo. La flagelación deja la piel de la espalda de Jesús en largas tiras. Entonces ahora en este momento, ¿verdad? Él está perdiendo una gran cantidad de sangre. Entonces lo que hace, su presión arterial empieza a bajar, la presión arterial empieza a bajar, que provoca ahora un shock en el cuerpo. El cuerpo empieza a entrar a un shock, ¿verdad? Un estado de shock. El cuerpo humano ahora, cuando está pasando algo tan impresionante, tan feo, de tanto golpe, de tanta pérdida de sangre, el cuerpo naturalmente quiere reemplazar la sangre. Entonces, si le hubiesen dado agua de beber, la sangre, su cuerpo hubiera producido aún más sangre, right? Pero no le dan en este momento. Entonces, él está intentando remediar, ¿verdad?, lo que está sucediendo al cuerpo por el volumen de sangre que está perdiendo. Entonces la sed que él experimenta ya estando en la cruz es por eso mismo. Los soldados romanos, ok, ahora sí entramos a esta porción donde leímos que le colocaron, ¿verdad?, un manto, ok. Los soldados romanos colocan, una corona de espinas sobre la cabeza. Voy a leerles esta porción primero. De Jesús, en la cabeza de Jesús, y un manto sobre sus espaldas, right? La túnica ayuda, escuchen esto, qué interesante. El manto que le ponen o la túnica ayuda a que la sangre yo sé que no la voy a decir bien, coagule o coagule. Coagule. Lo dije bien la primera vez. Se coagule, que la sangre se coagule. De forma similar a cuando uno se pone, cuando nos cortamos al afeitarnos, ¿no? Que a veces nos cortamos, ¿qué ponemos? Ahí un pedacito de papel, ¿no? De Kleenex o toilet paper. Entonces eso ayuda para que la sangre deje de salir. Algo pequeño, ¿no? y entonces está sucediendo lo mismo en este momento. Cuando le ponen ese manto por encima, empieza a coagular la sangre. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Después de esto dice, de forma similar, ya les dije, para evitar que Jesús sufra una mayor pérdida de sangre. ¿Okay? Entonces ellos le colocan este manto para evitar aún que él siga sangrando aún más. Ahora recuerden, en este momento no ha llegado él ni ha empezado a caminar hacia el Calvario. Todavía está ahí, ¿verdad?, en las cortes del palacio. Y antes de eso, hay que pensar esto nomás brevemente. Antes de esto, recuerden, había estado orando toda la noche. Había estado en vigilia en el Getsemaní, ¿cierto? O sea, no ha dormido. Es arrestado, lo llevan a Pilato, ¿ok? De Pilato lo mandan llevar a Herodes, ¿no es cierto? Dicen que es más o menos 2 millas. Del palacio de Pilato al palacio de Herodes o a la casa de Herodes, entonces son más o menos 2 millas. Entonces Herodes le dice que regresen y lo lleven para atrás a Pilato, ¿no es cierto? So, imagínense, no ha dormido, ha estado caminando tanto tiempo, ha pasado todo el día. Me imagino que no le han dado de comer tampoco. ¿Por qué lo van a tratar bien, verdad? Y luego ahora está recibiendo todos estos golpes, está perdiendo toda esta sangre. Imagínense el shock en el cual está el cuerpo, ¿no es cierto? Al golpear a Jesús en la cabeza, las espinas de la corona se clavan en la piel y él comienza a sangrar profusamente.
Las espinas también dañan un nervio que irriga el rostro, causando un dolor intenso en la cara y en el cuello. Okay. Mientras se burlan de él, los soldados también humillan a Jesús, le empiezan a escupir, le arrancan la túnica. Okay, imagínense, ahora él tiene la túnica puesta, me imagino que ya absorbó, ¿verdad?, bastante sangre, y luego se la vuelven a quitar. Al romperle o al quitarle esa túnica de nuevo, imagínense, ahora de nuevo la sangre empieza a salir, ¿no? Empieza a sangrar de nuevo. El estado físico de Jesús vuelve crítico debido a la grave pérdida de sangre sin reposición. Entonces, al pensar en esto, estamos viendo que sin duda, ¿verdad?, su cuerpo está pasando por algo tan difícil. Al punto que ahora él no tiene la capacidad de cargar la cruz al Calvario. No sé si Pastor Josh pasó esto, o si uno de los pastores las semanas pasadas, pero la cruz que cargaba no era la cruz que conocemos. Nomás era una porción, ¿verdad? En el Calvario está la porción vertical, ¿verdad?, esperando al criminal. Ahí lo están esperando y eso está acostado en el piso. Entonces el criminal lo que está cargando es nomás el barrote o la porción que va, donde van a ir, ¿verdad?, donde va a ir su cuerpo, sus manos, sus brazos, que es la pieza horizontal, right? Entonces, esa pieza dicen que podía pesar de 100 libras o un poquito más de 100 libras. Imagínense, ha pasado todo eso, todavía quieren que la cargue y no puede. Entonces ahí es donde entra Simón, ¿verdad?, que le ayuda a cargar la cruz. Entonces, 3 cosas para terminar que quiero compartir. Uno de mis hijos estaba ahí sobre mi brazo, o ¿cómo se dice? Mi hombro, ¿no? Sobre mi hombro, leyendo un poquito de esto, y me dice: Dad, pero ¿cómo y por qué él pudo, como dice, él me dijo así, dice la Biblia, mi hijo Liam, que tiene 11 años, dice, la Biblia dice que él pudo ver parado todo esto, él pudo haber evitado todo esto. Right, Dad? Sí, le digo, pero no lo hizo. ¿Por qué sufrió tanto? Le dije, that's a good question, Liam. Y estos últimos 3 puntos que quiero hacer o dejarles es nomás para nosotros decir: Señor, tú hiciste esto por nosotros. El número 1 es: demuestra el más grande amor que Dios ha expresado para la humanidad. En Juan 15:13, John 15:13, Nikki, nos explica algo tan hermoso ahí que dice, do you have that ready? Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos o por otros. Todos recordamos esa porción, ¿verdad? Me encanta porque hacen la pregunta, ¿no? Quizás demos nuestra vida por alguien bueno, ¿verdad? Quizás, dice. Pero claro, por alguien que es recto, vamos a dar, es más posible de dar nuestra vida. Pero Él dio su vida por la humanidad en pecado. Número 2, Él nos deja el perfecto ejemplo de cómo cargar y vivir el sufrimiento. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? Entonces, vamos a Primera de Pedro, 1 Peter, capítulo 2, versos 20 al 25 dicen, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien,
Eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Esta porción es la clave aquí. Para esto fuimos, y yo le voy a cambiar ahí, fuimos cada uno de nosotros llamados, porque Cristo sufrió por nosotros y nos ha dado ejemplo para que sigamos los pasos de Él. Amén. Me gustó lo que decía, por eso le pedí la letra del canto que estábamos cantando, porque dice: por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré. Y luego dice: con mi Jesús caminaré. I love that. Cuando pasamos tiempos difíciles, no solamente pensemos esto, no solamente está Él con nosotros, pero la palabra dice que cuando sufrimos también estamos sufriendo con Él. ¿No es cierto? Pensemos eso. Estamos nosotros caminando con Él. Y Él nos ha dejado este gran ejemplo en el cual Él pudo haber terminado con todo. Él pudo haber dicho hasta aquí y no más. ¿No es cierto? Pero Él dijo no. Y se quedó callado. Y vamos a leer ahora, como dice el último punto que quiero dejarles, que encontramos en Filipenses el capítulo 2, Philippians chapter 2, donde Él nos muestra el mejor ejemplo de la humildad y la obediencia, de obedecer hasta el punto de la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Philippians chapter 2, dice allí: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, estamos unidos en Cristo, tenemos comunión con Cristo. Él pasó algo que nosotros nunca vamos a tener que pasar. Él sufrió un extremo que nunca vamos a tener que sufrir. Y dice aquí el apóstol Pablo: si sienten algún estímulo en su unión, ¿cuándo voy a sentirme yo? ¿O cuándo voy a sufrir yo como sufrió mi Jesús? Pero Él dice aquí que sí, nuestros sufrimientos, dice Él, tenemos unión con Él. Dice, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma. Y luego miren lo que dice aquí: y en pensamiento. O sea, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir nuestras vidas, por medio de la manera que pensamos, es transformada en Cristo. Por su palabra es transformada. Entonces, si vamos a permitir, ¿verdad?, ser transformados, dice luego aquí: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de Dios, de los demás. Y luego miren lo que dice aquí, y terminamos leyendo el verso 5 al 11. La actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Wow. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre. Esto es lo más grande aquí. El nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y aleluya. Se me vino algo ahorita a la mente aquí, como dice en el verso 10, sin haberlo pensado antes. Pero acabamos de leer que los soldados se arrodillaron delante de él, aunque fue para burlarse. ¿No es cierto? Fue para burlarse de él. Pero aún burlándose de él, aquí mismo dice, se arrodillaron. Y un día cada uno de nosotros, que quizás podemos relacionarnos con esos soldados, nos burlamos de él en nuestro pecado, pero un día doblamos nuestra rodilla delante de él y nos rendimos, ¿no es cierto? Platicando hoy con uno de nuestros pastores, hablando de este tema, dije, ¿por qué se nos olvida a través del año regresar y sentir lo que sentimos durante estas semanas? Parece que esta semana lo sentimos más impactante, pero creo que deberíamos de recordarlo más en nuestras vidas, lo que el Señor hizo por nuestras vidas, por cada uno de nosotros. Amén. Y compartirlo con aquellos que están necesitados. Right? Expresar y compartir lo que Él hizo para nosotros en nuestras vidas, lo que Él hizo en mi vida, lo que Él hizo en tu vida, es algo que podemos compartir. Cuando no tenemos palabras, podemos decir, ¿sabes qué? Quiero decirte de un amor tan grande. Quiero hablarte de un amor tan grande y tan fuerte, que un día vino a transformar mi vida. Y eso es lo hermoso de nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto, que mandó a su Hijo, nos dejó un ejemplo en la vida de Él para nosotros seguir. Y hoy podemos ver que ser humildes no es ser débiles. Amén. Ser humildes, hay fuerza, hay sabiduría, ser obedientes a lo que Él nos ha llamado. Amén. ¿Cuántos dicen amén?